Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar la clase. Estoy compartiendo pantalla. Buenas tardes, doctora. Sí, se está viendo. Ya, muy bien, gracias. Esta clase vamos a hacer envejecimiento celular. Probablemente se haga una sola clase, una sola sesión. Sí, yo creo que en una sesión vamos a terminar todo lo que es envejecimiento celular y el lunes vamos a entrar a la última parte de lo que entra al primer parcial, que es acúmulo de sustancias. Bien, envejecimiento celular. ¿Qué es el envejecimiento celular? Ustedes saben muy bien de que todas las personas nacemos, nos desarrollamos, crecemos, envejecemos y después morimos. Igual las células del organismo nacen, maduran, realizan las funciones, envejecen sus organitos intracitoplasmáticos estructurales, funcionales, y esa célula, bueno, llega a la vejez y la célula envejecida tiene que ser, tiene que estimular su muerte celular programada. Entonces, ustedes saben muy bien que todas las células del organismo tienen genes de la muerte celular programada que se llama apoptosis. Entonces, esa célula envejecida va a estimular sus genes de la apoptosis, va a entrar en muerte celular programada apoptosis para ser eliminada por fagocitos. Es de ese tipo de envejecimiento celular estamos hablando. Pero, ¿qué es cómo se puede explicar el concepto de envejecimiento celular? ¿Qué es envejecimiento celular? Es el resultado del deterioro y pérdida progresiva de la función y la vitalidad celular. Ese es el concepto de lo que es envejecimiento celular. El deterioro y pérdida progresiva de sus funciones y de su vitalidad celular que termina en muerte celular. Ahora bien, este tipo de envejecimiento celular está, es causada puede ser por anomalías genéticas internamente, o sea, tenemos estímulos internos, las anomalías genéticas, y también puede ser por acumulación progresiva del daño bioquímico molecular que se produce dentro de las células. Sí, estos daños bioquímico-moleculares al mismo tiempo podrían ser causadas por factores exógenos y endógenos. No se olviden que todo lo que pasa dentro de nuestro organismo, por supuesto que está implicada también, o sea, repercute todo el entorno externo que nos rodea a nosotros, repercute en la vitalidad, en el quiebre del equilibrio de las células, etcétera. ¿Sí? Entonces, ay, bien. Entonces les decía que las causas para el envejecimiento celular pueden ser endógenas y exógenas. También se ha visto que el envejecimiento celular está regulado por ciertos genes. Estos genes son escasos. Estamos hablando de esos genes que se han ido conservando en ese proceso evolutivo desde lo más inferior que tenemos nosotros, las levaduras, en ese proceso evolutivo hasta que aparezcan las células maduras de los mamíferos, ¿no es cierto? Nuestras células somáticas que tienen ese código genético de las células de nuestro organismo. Entonces, son esos genes que han persistido en ese proceso evolutivo desde lo más inferior hasta lo más superior. Son escasos estos genes que son los que van a regular el envejecimiento celular. Bien, se ha visto de que existen alteración en el envejecimiento celular. Si bien el envejecimiento celular es una respuesta fisiológica normal
del organismo de las células, se ha visto también que hay ciertas alteraciones de este envejecimiento celular que están relacionados con algunos síndromes. Por ejemplo, aquí tenemos el síndrome del envejecimiento prematuro o llamado también síndrome de Weber-Ner. Este síndrome del envejecimiento prematuro está relacionado con un gen defectuoso, de la ADN licasa. Esta ADN licasa es una enzima que está implicada en la replicación y la reparación del ADN. Ustedes saben muy bien que puede haber eh, daños, puede haber mutaciones del ADN, ¿sí? Pero esos daños, esas mutaciones podrían ser eh, controladas. Podría ser que esos daños, rupturas del ADN, se pueda solucionar con este ADN licasa. ¿Sí? Es una enzima que permite reparar los daños del ADN. Pero cuando el gen de este ADN licasa falla, entonces se acumulan los daños en el ADN. Y la acumulación del daño del ADN es un mecanismo para hablar del envejecimiento celular. Repito, la acumulación del daño del ADN, las mutaciones, etcétera, son las responsables, uno de los mecanismos para el envejecimiento celular. Pero también tenemos factores de riesgo de muchas enfermedades crónicas como el cáncer, o sea, actúa el envejecimiento celular como un factor de riesgo de muchas enfermedades crónicas. El cáncer, el Alzheimer, las cardiopatías isquémicas están relacionados con el envejecimiento celular y hemos visto que el envejecimiento celular es por alteración de este ADN helicasa, que es una enzima que repara los daños del ADN. ¿Y qué es el envejecimiento celular? Es la acumulación del daño, de las mutaciones del ADN. Ese es el envejecimiento celular, uno de los mecanismos. ¿Qué enfermedades o qué síndromes están relacionados con el envejecimiento celular? Hemos visto hace rato el envejecimiento prematuro, que es el síndrome de Weber. Está relacionado con el gen defectuoso, o sea, el gen del ADN licasa es defectuoso, es una enzima que está implicada en la replicación y la reparación del ADN. Entonces, si está mal esta proteína, esta enzima ADN licasa, entonces no se van a hacer las reparaciones del ADN y eso nos van a empujar a defectos, ¿no es cierto?, del ADN, acumulación, se van a acumular rápidamente el daño del ADN, de los cromosomas, y ese es un mecanismo para explicar del envejecimiento prematuro, el síndrome de Weber. También tenemos el síndrome de Bloom y la ataxia telangiectasia. En estos pacientes existen genes mutados que codifican proteínas que reparan la rotura de las dobles cadenas de ADN, especialmente en las células somáticas. Este tipo de pacientes muestran manifestaciones de un envejecimiento acelerado también, acumulación también va a haber en este tipo de síndromes por la acumulación de daños del ADN, especialmente en las células somáticas. También este envejecimiento de las células por daño acumulado del ADN va a estar en una relación directa con enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, como el cáncer, por ejemplo, está en relación con este tipo de células envejecidas, donde hay por daño de sus ADNs, por mutación de sus ADNs. También puede ser la base molecular para explicar el Alzheimer, el Parkinson, las cardiopatías isquémicas. Por eso se dice que en los viejos es frecuente
hacer diagnóstico de las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, Parkinson, pero además las cardiopatías isquémicas y el cáncer están en relación directa con el envejecimiento celular por acumulación del daño del ADN. ¿Cuáles son los mecanismos del envejecimiento celular? ¿Por qué envejecen las células? Y hemos hablado del daño del ADN, ¿sí? Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es que hay células que envejecidas, ¿no es cierto?, que llegan a una senescencia celular. Vamos a ver qué es la senescencia celular. De todos modos, ya les voy a adelantar, la senescencia celular es la última etapa de división de una célula. Esa es senescencia celular, que está muy relacionada con el envejecimiento celular. ¿Sí? Otro mecanismo que nos permite hablar de las células envejecidas son, por ejemplo, las hemostasias defectuosas de proteínas, ¿no es cierto? Vamos a ver todos estos mecanismos que nos van a permitir entender por qué las células envejecen. Ya les decía, uno de esos mecanismos es comprender el daño del ADN para que estas células acumulan el daño del ADN y entran en envejecimiento celular. A medida que van envejeciendo las células, el daño del ADN se va acumulando hasta que llega el momento en que esa célula ya no es viable, estimula su apoptosis y eliminada por apoptosis. Las causas del daño del ADN son exógenas y endógenas del daño del ADN. En las causas exógenas tenemos las causas físicas, químicas, biológicas y las endógenas, por ejemplo, aquellas células que acumulan y producen radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno. ¿Por qué? Esa es una causa endógena. Las células no pueden acumular sus radicales libres de oxígeno, pero aquellas células que están entrando al envejecimiento, sí, son las que acumulan sus especies reactivas de oxígeno. ¿Por qué este es un mecanismo que nos va a ayudar a entender por qué las células envejecen? Los eros, ustedes saben muy bien que las especies reactivas de oxígeno amenazan la integridad del ADN nuclear de las mitocondrias también, ¿sí? Y también atacan a las estructuras del ADN. Ustedes saben muy bien que ataca a las dobles cadenas del ADN, forman enlaces cruzados en el ADN. Entonces, los eros hacen eso a través del ADN, tanto del ADN nuclear y del ADN mitocondrial. Entonces, estos eros atacan la integridad del ADN, tanto nuclear y mitocondrial. ¿Sí? Ya les he dicho cómo atacan la estructura del ADN. Forman dobles enlaces en las cadenas de ADN, forman enlaces cruzados y de esa manera se lesionan. Y estas lesiones van acumulándose a medida que va envejeciendo la célula. Cuanto más acúmulos de estas alteraciones, de estas lesiones del ADN, la célula envejece hasta llegar a morir. Otra de las Podemos decir que otro de los mecanismos que nos ayudan a comprender por qué las células envejecidas no pueden restaurar este daño del ADN, porque las células jóvenes, cuando se dividen, sus extremos terminales de los telómeros que tienen, los extremos terminales, los extremos libres de los telómeros, en cada división celular hay deterioro de esos extremos, pero las células jóvenes tienen gran cantidad de telomerasa, que es una enzima que repara estos daños en las células jóvenes. ¿Qué pasa en las células viejas? En las células viejas hay poca telomerasa, ¿sí? Por lo tanto, hay poca reparación en las células envejecidas y el deterioro se va acumulando hasta que se produzca verdadera lesión del ADN. Ahora, la acumulación de las lesiones del ADN pueden empujar a la mutación genética.
Mm. Y esa mutación genética es causa de los tumores malignos. Ustedes saben muy bien que los ADNs que tienen estructuras alteradas, mutadas, en el ciclo celular son controladas por las proteínas, la proteína P16, la proteína 21, la proteína 53. Esas son las proteínas que controlan a que las células que se van a dividir no tengan ninguna alteración genética ni estén con las proteínas mal plegadas acumuladas. Si eso ocurre, los puntos de control las van a meter a una apoptosis. Pero estas células escapan a ese control. Por lo tanto, estas células mutadas pueden llegar a dividirse y cuando se dividen se convierten en células tumorales, ¿sí? Que escapan al control de crecimiento y división celular. Ahora, ¿qué células tumorales son las que escapan al control de crecimiento y división celular? Las células cancerosas, las células malignas, las células de los tumores malignos, ¿sí? Eso con relación al daño del ADN, no pueden haber en células normales daños del ADN, en las células envejecidas se acumulan este ADN. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de la enzima de la telomerasa, que es la enzima que va reparando especialmente el daño del ADN de las células, tanto mitocondrial como nuclear. Otro mecanismo que nos permite entender por qué el envejecimiento celular es la senectud o senescencia celular. ¿Qué es la senescencia celular? Acá nos están diciendo que la senescencia celular es el estado terminal de la división celular. No se olviden que las células que tienen capacidad de dividirse en el organismo son células que siempre están en el ciclo celular, que van de la G1 a la G2, de la G2 a la M, ¿no es cierto? Entonces, en ese ciclo celular, en estas fases, hay puntos de control de la célula, ¿no es cierto? Entonces, estas células tienen que estar controladas, las células normales son controladas en ese ciclo celular. Ahora bien, hasta terminar de dividirse, cuando las células se dividen, sus extremos terminales de sus telómeros en cada división celular, se lesionan y se van acortando. Ahora ustedes dirán, ¿acaso estas células maduras de las que estamos hablando, de las células maduras del organismo que tienen capacidad de división, no tienen ese mecanismo de reparación de los telómeros dañados, de los telómeros lesionados, como es la helicasa, ¿no es cierto? Esta enzima, ¿no es cierto? La telomerasa, perdón, la telomerasa, que es la enzima que repara el daño de los extremos de los telómeros en cada división celular. Sí, estas células maduras del organismo que tienen capacidad de división, por supuesto que tienen los telomerasas que van a reparar esos daños que se producen en cada división celular, pero son escasas las telomerasas en estas células maduras con capacidad de división. Entonces, no es suficiente como para poder reparar estos daños. Entonces, en cada división celular siempre va a haber un acortamiento de los telómeros del cromosoma, ¿sí? De esos brazos largos. Va a llegar un momento en que esos brazos largos se van a cortar tanto que ya no se va a poder dividir la célula. Esa es senescencia celular. Última división de una célula, división terminal de una célula. ¿Por qué? Por el acortamiento de sus telómeros, porque tiene escasa telomerasa que no ha tenido la capacidad de poder reparar todos los daños que ha habido en los extremos terminales de esta célula y se ha cortado los telómeros y ha dejado de dividirse. Esa es senescencia celular. Y la senescencia celular está relacionada directamente con el envejecimiento celular. Bien, entonces, dos mecanismos para entender el envejecimiento celular. Uno, el daño del ADN y dos, la senescencia celular. Ahora bien, hay otros mecanismos subyacentes a estos dos mecanismos.
del envejecimiento celular. ¿Cuáles son esos mecanismos subyacentes, aparte de del daño del ADN y de la senescencia celular? Hay otros mecanismos subyacentes, menos importantes se podría decir, pero no es así. Solamente decir mecanismos subyacentes del envejecimiento celular o la senectud celular. Uno, no se olviden, senectud es lo mismo decir envejecimiento, ¿no es cierto? Viejo, senil, todo eso. Bueno, ¿cuáles son esos mecanismos subyacentes? Acortamiento de las telomerasas, de las telómeras, de esos brazos de del cromosoma, ¿no es cierto? Luego tenemos activación de los genes supresores de los tumores. Ahí vamos a ver cuáles son los genes supresores de los tumores, es relacionados con los tumores. Eso se tiene que activar. Y una hemostasia defectuosa de las proteínas también está en relación con con el envejecimiento celular. Pues todo eso vamos a ir estudiando. A ver, ¿cuáles son esos mecanismos subyacentes? Los mecanismos subyacentes, uno, acortamiento de las telómeras. Ya les he explicado. La senectud replicativa se refiere al acortamiento de los telómeros que sufren las células somáticas en cada división celular. Estamos hablando de las células somáticas. No se olviden que en el organismo, en el tejido, en los tejidos maduros existen varios tipos de células. Las células parenquimatosas, o sea, las células somáticas, las células madre tisulares, las células embrionarias, de todas esas células hemos hablado cuando hacíamos célula normal, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando solamente de las células somáticas. Estas células somáticas que tienen capacidad de división, ¿no es cierto? Se dividen hasta que los telómeros, en cada división celular hay acortamiento de los telómeros porque estas células tienen escasas telómeras. Entonces llega un momento en que se acortan estos brazos largos, estos telómeros, y esa célula ya no se puede dividir. Esa es senectud replicativa. ¿Sí? Los telómeros son secuencias cortas. Ustedes saben muy bien qué son los telómeros. Son, si ustedes se acuerdan, el cromosoma tiene brazos largos, brazos cortos, de ahí tenemos los telómeros y de esos telómeros estamos viendo que son secuencias cortas y repetidas de ADN que están presentes en los extremos de los cromosomas. Estos extremos de los cromosomas tienen que estar protegidas por la degradación, de la degradación. Están protegidas de la degradación en cada división celular por las telomerasas. ¿Sí? Es una enzima que repara los daños. También la telomerasa es una enzima que va adicionando nucleótidos a estos extremos para que los telómeros no se acorten. Añaden nucleótidos a los extremos cromosómicos para que estos telómeros no se acorten y esta célula pueda seguir dividiéndose. Pero como las células somáticas tienen escasa telomerasa, va a llegar un momento en que se van a cortar los telómeros y eso se llama senescencia de la célula o última división de una célula, estado terminal de la división celular. Este es el mecanismo del acortamiento de los telómeros que ya les he explicado, pero leamos. Cuando las células somáticas se dividen, una pequeña sección del extremo del telómero no se duplica, por lo que presentan roturas y lesiones que se van acumulando en cada división celular. Entonces los telómeros se acortan, entrando las células en una etapa terminal de división que se llama senescencia celular. Las telomerasas son enzimas que protegen las lesiones de los extremos de los telómeros en cada división celular y mantiene la longitud de los telómeros cromosómicos añadiendo nucleótidos a los extremos. Eso hace la telomerasa. Y el agotamiento de la telomesa, repito, las células somáticas tienen escasa telomerasa, por eso es que acortan sus telómeros, pese a que la telomerasa realiza todas sus funciones. Ahora, las telomerasas se expresan en gran cantidad, mire, en las células germinativas. Ustedes saben muy bien que las células germinativas se van dividiendo, dividiendo, dividiendo y nunca dejan de dividirse. ¿Cómo explicamos que estas células no entran en senescencia?
porque tienen gran cantidad de telomerasa que no se agota. No es como las células somáticas que sí se agotan sus telómeras. Las células germinativas tienen gran cantidad de telomerasa y no se agotan. Esta es la razón que se divide indefinidamente. Las células madre tisulares que se encuentran en los tejidos, en todos los tejidos se encuentran las células madre tisulares. Estas también constantemente se van dividiendo. No se olviden que las células madre tisulares son aquellas células que mantienen la homeostasia de los tejidos, la homeostasia celular de los tejidos. Eso significa que en un tejido no puede haber disminución de células maduras. Si hay disminución de las células maduras, las células madre tisulares, ¿qué van a hacer? Van a dividirse, constantemente se van dividiendo para reemplazar a las células que se pierden. Entonces, estas células madre tisulares también tienen gran cantidad de telomerasa, pero no tanto como las células germinativas. ¿Sí? Entonces, por eso que las células madre tisulares también constantemente se van dividiendo sin entrar a senescencia, ¿sí? En cambio, las células somáticas, aquí dice carecen de estos enzimas, pero en realidad no carecen. Tienen la telomerasa, ¿no es cierto? Pero en escasa cantidad y eso permite de que se vaya en cada lesión de los extremos de los telómeros, va a haber lesión en cada que se divida la célula y la telomerasa va a ir reparando eso. Va reparando, va a ir añadiendo de nucleótidos, pero eso no le va a servir a la célula, por lo tanto va a tener que entrar en senescencia o última etapa de división de la célula. Y la senescencia celular es característica del envejecimiento celular. Este acortamiento de los telómeros también se asocia con el desarrollo prematuro de algunas enfermedades, como hemos visto, el envejecimiento prematuro. También está en relación con algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la fibrosis quística. Bien, estas son las células somáticas. Miren, acá tenemos longitud de los telómeros. Miren, la célula germinativa. Y esta es la división. División de las células y detención del crecimiento. Miren, la longitud de los telómeros de las células germinales. ¿m? Nunca estas células dejan de dividirse. En cambio, las células madre tisulares, miren, disminuye su capacidad de división, no es tan exagerada como las células germinativas o germinales. Esta tiene gran cantidad de telomerasa. Esta también tiene telomerasa, pero no tanto como esta. En cambio, las células somáticas se terminan sus telomerasas o no son suficientes las telomerasas para mantener la longitud de sus telómeros, se acortan sus telómeros. Miren, las células germinativas nunca acortan sus telómeros. Las células madre tisulares acortan un poco sus telómeros, pero no dejan de dividirse. En cambio, aquí las células somáticas tenemos de que evidentemente acortan sus telómeros y hay una detención del crecimiento y la división celular. Por lo tanto, esa es senescencia celular. ¿Qué pasa con las células cancerosas? Escapan. Así, con daños celulares, van a seguir dividiéndose. ¿m? Van a seguir dividiéndose las células cancerosas. ¿m? Crecen y se dividen teniendo ADN mutado, lesionado. Esa es una característica de las células cancerosas. ¿Por qué es esto? Porque estas células cancerosas escapan al control del crecimiento y división celular que todas las células que se dividen tienen cuando están en el ciclo celular. Tenemos que terminar este tema. Si no digo terminamos el tema, entonces vamos a tener que entrar en una segunda exposición, por favor. Sí, parece que no me va a alcanzar el tiempo. Otra de los mecanismos para entender el envejecimiento celular es que hay una activación de los genes supresores de los tumores. Miren, activación de los genes supresores de los tumores.
¿Cuáles son esos genes que suprimen la división de aquellas células con ADN mutado lesionado? Acá estamos hablando de la P16, de la P21, de la P53. Esas son las proteínas que controlan que todas aquellas células que se dividen no tienen que tener lesión en el ADN. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay una activación de los genes supresores de los tumores, dice. Tiene que haber un gen que suprima esto. Entonces, la activación de estos genes supresores de tumores que están codificados en el locus CDKN2A, en este locus están codificados estos genes supresores de los tumores. Dice que están implicados la activación de estos genes tumores. Si tú activas a estos genes que están en estos locus, entonces están implicados en el control de la senectud replicativa. Estos lóculos codifican dos proteínas supresoras de los tumores. La P16, que protege a las células de las señales mitógenas descontroladas. Entonces empujan a las células al camino de la senectud. ¿No es cierto? Entonces, esta P16 va a controlar que no haya ningún daño para que esa célula se divida, pero tampoco va a empujar al camino de la perdón, si tiene daños en el ADN, entonces lo va a empujar a la senectud o reposo mitótico. Es lo que hacen la activación de los genes supresores de los tumores. Bueno. También tenemos como otro mecanismo del envejecimiento celular la hemostasia defectuosa de las proteínas. Sabemos muy bien que las células pueden formar proteínas defectuosas. Estamos hablando de las proteínas mal plegadas, ¿no es cierto? Estas proteínas mal plegadas que no pueden ser liberadas por el retículo endoplásmico rugoso hacia el citoplasma. Entonces, esa hemostasia defectuosa de las proteínas puede ser porque las chaperonas han fallado. Ustedes saben muy bien que las chaperonas son las proteínas funcionales que no permiten que el retículo endoplásmico rugoso libere a estas proteínas mal plegadas. ¿Sí? En el envejecimiento celular hay escasas chaperonas. ¿Sí? Sí, y también las células que tienen abundante chaperona viven más. Las células que tienen escasas chaperonas envejecen más. Eso con relación a las chaperonas. Más chaperonas permiten de que no haya acumulación de proteínas mal plegadas y evidentemente se los van a vivir. Pero si hay pocas chaperonas, las proteínas mal plegadas van a abundar en el citoplasma y esas células tienen que entrar en apoptosis por envejecimiento celular. Luego tenemos la degradación de las proteínas mal plegadas, dañadas, innecesarias, por cual ustedes saben muy bien que las proteínas mal plegadas, las proteínas dañadas, son degradadas y eliminadas por los proteosomas, por la vía ubiquitina proteosoma. Pero tampoco se olviden que hay proteínas en las membranas de las mitocondrias, del retículo endoplásmico rugoso, cuando se está realizando la autofagia. Entonces ahí también tenemos, se forma la autofagia en las células envejecidas, estamos hablando de células envejecidas. Entonces, esas células envejecidas aceleran su autofagia, ¿no es cierto? Aumentan la autofagia, que se van a, esa vesícula autofágica se va a unir al lisosoma y por lo tanto también va a haber degradación de estas proteínas mal plegadas por la vía del lisosoma y por la vía de la proteosoma. Autofagia, lisosoma, ubiquitina, proteosoma. Por las dos vías hay degradación de las proteínas mal plegadas, dañadas. Ahora bien, tenemos ciertas sustancias como la rapamicina. Miren, la rapamicina promociona la autofagia, aumentando el tiempo de vida de los ratones en laboratorio. ¿Mm? Miren, la rapamicina promociona la autofagia, aumentando el tiempo de vida de los ratones. La restricción calórica también alarga la vida. ¿Mm?
Entonces, la rapamicina alarga la vida, la restricción calórica alarga la vida. O sea, cuando uno menos come, menos calorías estamos metiendo y dice que eso alarga la vida en los seres, en las células y por supuesto es el resultado de los seres vivos. Luego también tenemos otro mecanismo, la degradación la desregulación de la detención de los nutrientes. Comer menos aumenta la longevidad. La restricción calórica alarga la vida. Existen dos mecanismos para regular el metabolismo celular y poder alargar la vida. ¿Cuáles son? La vía de señales de la insulina y el factor de crecimiento uno similar a la insulina. Miren la insulina y aquel factor de crecimiento uno similar a la insulina. Estas sustancias van a permitir que haya señales intracelulares, ¿no es cierto?, de la insulina, y esas señales va a hacer de que la célula tenga una disponibilidad de glucosa, va promoviendo un estado de anabolismo y de crecimiento y diferenciación celular. Entonces, la insulina, el factor de crecimiento de la insulina, factor de crecimiento uno similar a la insulina, favorecen, promueven el estado del anabolismo, formar, crecer de las células. Anabolismo es formar, ¿no es cierto? Catabolismo es degradar, anabolismo es construir. Entonces, por eso es que estamos hablando de crecimiento celular y diferenciación